Les habla Carlos Maecha y les doy la bienvenida para este nuevo video. Vamos a tratar sobre la ISO 50001-2018 gestión de la energía. Vamos a hablar de manera muy rápida cómo implementarla en 7 pasos. Antes que nada, debemos conocer un concepto clave que es el desempeño energético. El desempeño energético para la norma está dividida en tres tópicos. Consumo de energía, que es la cantidad que una organización consume de energía en un periodo de tiempo, que puede ser mensual, trimestral, bimensual, anual. Cada organización eh, definirá cuál es su mejor periodo. La eficiencia energética es el segundo tópico, si se refiere a una relación entre el consumo de energía contra lo que produce la organización. Bien pueden ser productos tangibles o bienes y servicios. Entonces hay una relación entre la energía consumida versus lo producido. Y el uso de la energía, que tiene que ver con para qué está dedicada la energía, en dónde se consume la energía, debido a que cuando uno usa la energía hay digamos, elementos que se puede consumir la energía de manera más eficiente que otras. Entonces, dependiendo del consumo, digamos, eh, un ejemplo, yo puedo utilizar un bombillo incandescente contra un bombillo LED, y el uso de la energía en el bombillo incandescente pues es más deficiente, ya que el bombillo incandescente tradicional amarillo se calienta más, y el LED, digamos, no sufre este calentamiento. Luego yo tengo un mejor uso de la energía en este tipo de elementos, ya que la eficiencia del elemento es mayor. Entonces tenemos tres elementos: consumo de la energía, eficiencia energética y uso de la energía. En cualquiera, yo para poder lograr certificarme debo mejorar alguno de los tres, no necesariamente los tres. Si mejoro alguno, entonces logro que el desempeño energético se dé. Bien. Primer paso, entonces vamos a definir el alcance y los límites, que es el numeral 4.3 de la norma. Esto es una cosa clave. El alcance se refiere a las actividades de la organización que van a estar cubiertas por el sistema de gestión, ¿cierto? Esto pueden ser productos, procesos. Y otra cosa, que esta norma es muy específica, y es definir unos límites físicos. Yo podría tener una planta, dentro de una planta, dos líneas de operación, y solamente certificarme en una de las líneas de operación. O puedo tener sedes, debo definir los límites físicos. Esto es una cosa muy importante. En general, se da por entendido que no todas las organizaciones se certifican en todas sus actividades y en todas sus áreas, departamentos, y en toda su infraestructura. Las organizaciones pueden decidir en qué certificarse o no. Definido el alcance, que es un tema trascendental, porque el alcance va a cubrir, va a ponerle un límite a todo lo que vamos a hacer. Vamos al paso número 2, que es realizar la revisión energética inicial, que es el numeral 6.3. La revisión energética inicial es, de manera sencilla, definir, hacer un balance inicial de cómo se está consumiendo la energía dentro de la organización, ¿sí? Eh, para eso pues se analiza el uso y el consumo, se identifican los usos significativos de la energía, en dónde realmente me estoy gastando la energía, ¿sí? Y ese es uno de los, el centro de la revisión energética, es determinar esos usos significativos. También pues debemos identificar cuáles son las variables pertinentes, las personas que están involucradas en esos consumos, el consumo actual dentro de la revisión energética. Y digamos que aquí vamos a identificar las oportunidades de mejora, vamos a mirar en dónde podemos llegar a, a hacer actividades que me puedan permitir hacer ahorros de energía. Y por último, también la revisión, la norma me pide estimar los usos y consumos futuros. Entonces, en el paso 2 lo que hemos obtenido es los usos significativos de la energía, en donde la organización está usando la energía. Teniendo eso claro, vamos a identificar indicadores de gestión.
Esto significa, en el numeral 6.4 de la norma, esto significa que yo tengo que medir y empezar a monitorear ciertas variables. Hemos dicho que anteriormente en la revisión energética identificamos las variables. Esas variables se pueden convertir en indicadores de gestión y para empezar a monitorear qué es lo que está sucediendo. Esto es uno de los temas trascendentales de la norma porque lo que nosotros vemos en las empresas es que la energía en general no se mide, ¿sí? O se mueve muy deficitariamente o no se analiza. Después llegamos al paso 4, que es establecer una línea base. Establecer una línea. Lo primero que hay que decir es que como el desempeño energético está dividido en consumo de energía, eficiencia energética y uso de la energía, yo podría tener tres tipos de líneas base. ¿Sí? La que estamos presentando en este momento es una línea base de consumo. Esto está extraído de la norma 17741 y esta es una de las tres posibilidades que tengo yo, que es la de consumo. A muchas organizaciones la línea de consumo no les conviene porque eh, entre más producen, pues más energía van a consumir, ¿cierto? Y entonces, digamos que si les va bien económicamente a las organizaciones, pues esta línea nunca tendería a bajar, sino lo contrario, tendería a subir. Y en ese sentido, pues nosotros podremos tener líneas base de eficiencia energética y en esa sí se relaciona la energía consumida contra lo producido y ahí podríamos tener otro tipo de línea base. Entonces, no necesariamente tiene que ser esta línea base. Digamos que en toda la literatura se presenta esta línea base, pero tenemos líneas base de eficiencia energética que son gráficas XY y donde hacemos un análisis de linealidad eh, para entender cuál es el comportamiento. Entonces, en el paso 4 nosotros establecemos la línea base, que es un periodo en el cual nosotros analizamos el consumo. Las normas no dicen cuánto tiempo es este periodo, ¿sí? Cada organización, dependiendo de lo que estemos analizando, cada organización tendrá un periodo base. Normalmente se utiliza un periodo base de un año, pero pues eso es caprichoso. ¿Sí? Lo clave sería, cada industria tendría como un periodo de estacionalidad de sus productos y servicios, ¿cierto? Y que ese periodo, entonces hay empresas que un año está bien, otras que con 6 meses está bien, 3 meses podría estar bien, pero, digamos, la norma no establece eso. Ese tiempo es el que me va a permitir a mí establecer el consumo actual digamos pasado y me va a permitir tener una línea característica y a eso es lo que le llamamos línea base. Y ese es, digamos, como un elemento clave, que es, aquí en la gráfica vamos a ver que también está pues el paso 6 y el paso 7 lo vamos a ver posteriormente. En el paso 5 nosotros, como ya venía diciendo, un tema que es súper importante para la norma es mm, la medición. Y dentro de la medición pues tenemos el numeral 6 que nos pide que hagamos un plan de medición de datos para saber exactamente en dónde vamos a medir, quién va a medir, cómo se van a tomar esas mediciones, si va a ser mediciones manuales que en general son muy problemáticas porque las personas a veces olvidamos llevar los reportes o cuando no reutilizamos llevamos inadecuadamente los reportes. Lo ideal sería tener una medición automatizada, es decir, que el equipo de medición mande la señal eh, a un organismo traductor y ese mecanismo me envíe la señal directamente al computador y que yo pueda hacer los análisis en el computador. Eso es lo ideal, aunque no se excluye llevar los datos a mano. Pero cuando hay datos a mano hay problemáticas en la medición. Y si yo tengo mala medición, todos los análisis que yo pueda hacer y todas las conclusiones que yo pueda tener se vienen al piso. Es por ende también que el tema de los equipos de medición se vuelve tan importante porque si yo tengo por ejemplo un contador de energía eléctrica y el contador tiene problemas de medición o no está midiendo bien, pues todos los posibles análisis, ahorros, si me puse una meta del 10% de ahorro y resulta que el error del equipo es mayor al 10%, pues todo lo que yo pueda decir acerca de ese ahorro queda en entredicho porque el equipo de medición no tiene la confianza necesaria. Entonces, eh, eh,
no todos los equipos claves, los equipos que estén alrededor de los usos significativos de la energía son los que vamos a controlar metrológicamente. La norma nos pide que controlemos su exactitud y su precisión. Entonces es un punto clave para poder, o sea, en la experiencia que yo tengo, se han presentado muchos problemas con los equipos de medición y ya hemos hecho análisis que hemos perdido el tiempo porque básicamente los datos estaban mal. Uno tiende a pensar que los equipos de medición no se equivocan, pero eso es la equivocación mayor. El paso 6: toma de medidas para mejorar el desempeño energético. Entonces, ya en la revisión energética yo ya he visto las oportunidades y en este paso 6 ya escojo qué es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y para eso entonces defino un control operacional. El control operacional está orientado a tomar medidas rutinarias en el día a día de la organización para disminuir la energía, buenas prácticas, pero también se podría incluir eh, cambios tecnológicos, mejor mantenimiento, inclusive la adopción de energías renovables como un mecanismo también de, de, de disminuir los efectos en el cambio climático. Bien, yo podría hacer muchísimas cosas en el control operacional. Esto va a depender de cada organización y va a depender de los usos significativos de la energía, también de los presupuestos, del retorno de la inversión, ¿cierto? Porque muchas veces hay que hacer inversión y habría que hacer que el retorno sea a un término adecuado para cada organización. Eh, Otro tema que se maneja es el diseño de productos y servicios. Cuando uno tiene un producto, desde el diseño ya puede prever cuáles serán los consumos energéticos que este podría llegar a tener. Entonces, el diseño aquí lo utilizamos en función de, eh, eh, digamos, prever esos consumos y buscar que se disminuyan de antemano. Y el último tema es el de adquisiciones, cuando uno compra equipos o cuando uno compra energéticos, pues aquí es un tema muy clave porque en muchos casos la compra de energía se hace de manera ineficiente y hay oportunidades que las organizaciones por desconocimiento desaprovechan. Y cuando compran equipos, muchas veces no se compra el equipo por su eficiencia energética, sino básicamente por el costo. Y cuando sucede eso, pues el equipo, los equipos más baratos suelen ser más consumidores de energía y esto trae un enorme problema. Aquí en la gráfica mostramos algo muy sencillo, un ejemplo de la vida real y es que todas las industrias que utilicen vehículos y consumen energía, gasolina o diésel, una medida simple de control operacional es lograr testear la presión de los neumáticos, ya que cuando la presión es la adecuada y está muy baja se consume mucho más en gasolina o diésel. Estamos hablando de que puede haber un aumento del 10% de energía y pues el desperdicio es enorme y los perjuicios que puede ocasionar esto para el calentamiento global son bien importantes. Bien, y último, paso número 7: ya tomando las medidas que acabamos de ver en el paso 6 que aquí estábamos nosotros, mmm, aquí estamos parados en el paso 6 diciendo que vamos a tomar buenas prácticas, a incorporar tecnología, mejorar el mantenimiento, bueno, todo este tipo de actividades que podríamos llegar a hacer, ¿sí? Y llegamos al paso 7 que es este paso del numeral 9.1 donde vamos a comprobar eh, que o vamos a verificar que las medidas que hemos tomado realmente eh, han generado un ahorro y como vemos en esta gráfica eh, eh, el nuevo consumo de la energía bajó y tuve una área ahí que está subrayada que me permite saber cuáles fueron los ahorros de la energía, ¿cierto? Esto lo puedo saber eh, en unidades energéticas, pero lo puedo convertir obviamente en dinero. Y ese dinero es el que voy a empezar a analizar para ver si tuve que hacer inversiones, cuál fue el retorno de la inversión. Entonces, cuando, digamos, se da esto, cuando nosotros tenemos este comportamiento de esta gráfica, donde, digamos, es evidente que hubo unos ahorros, entonces podemos lograrlas,
aprobar la auditoría de certificación en unos 50.000, pero digamos que más allá de la auditoría, lo importante de esta norma es que el ahorro para la organización que va a traducirse en una mayor competitividad y digamos que esto muchas veces significará la disminución de contaminantes que generan el tema del cambio climático. Entonces son dos formas muy poderosas de mejorar, de aportarle a la sociedad por parte de una organización, mejorando su competitividad y mejorando su comportamiento con el ambiente. Em, Bien, eh, pues eso es todo. Les agradezco pues por la atención y nada, los invito a que implementen la ISO 50000, así no sea para certificarse. Esta es una norma que les va a ayudar enormemente y digamos les va a permitir acabar un poco el desperdicio que tenemos en nuestras organizaciones. Muchas gracias.